vamos a conversar con el doctor Ernesto Gosser, profesor asociado y coordinador de la Maestría de Salud Pública y Salud Global de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor, bienvenido a RPP. Bienvenido, doctor Gosser. De inmediato, el tema de la vacunación. Hay personas que seguramente tienen la primera, la segunda dosis, pero ¿cuál es la recomendación puntualmente para combatir los efectos de esta subvariante? Bueno, el primero efectivamente es que toda aquella persona que no se ha terminado de vacunar complete la vacunación. Y es muy importante que se use, como está promoviendo ya el Ministerio de Salud, la vacunación con la bivalente. La bivalente permite dar defensas contra el virus original y contra el Omicron. Y el que está circulando mayormente en el Perú y en el mundo es Omicron o sus descendientes. Las variantes se van a seguir presentando con el paso del tiempo, ¿no? Claro. Claro. Doctor Gosser, y una persona que se ha puesto, por ejemplo, solo una o hasta la segunda dosis, porque la brecha es grande, ¿eh? Cuando hablamos de la vacuna bivalente, ¿debe ponerse de frente la vacuna bivalente? ¿Sería lo ideal? En este momento, desde el punto de vista, digamos, médico, el virus ya cambió, entonces la dosis, la vacuna que tiene más efecto para brindar protección, acuérdense, contra las complicaciones, es la bivalente. Desde mi punto de vista, deberían ponerse de frente la bivalente, y eso debe ajustarse en las normas del Ministerio de Salud para que todas las personas que tienen que regularizar lo hagan con la bivalente. Ahora, doctor Gosser, ¿se debe retornar al uso obligatorio de mascarillas en algunos espacios cerrados, por ejemplo? Y hay versiones que corren, comprenderá usted, incluso en redes sociales al respecto, ¿no? Mucha confusión tras la confirmación de la llegada de esta subvariante a nuestro país. Obligatorio no, pero debemos tener las recomendaciones personales para las situaciones distintas. Por ejemplo, si una persona está en un lugar donde hay aglomeración, especialmente hay dos espacios donde hay un poco más de riesgo de contagiarse con COVID. Uno son los hospitales y clínicas, centros, establecimientos de salud, porque muchas veces hay personas con síntomas respiratorios y está el virus presente ahí. Hay estudios que han mostrado últimamente que una de las primeras causas en los últimos meses en hospitales de Estados Unidos para infecciones intrahospitalarias ha sido por COVID. Antes eran bacterias, ahora es COVID. Entonces, hospitales. El otro sitio importante son los aeropuertos, porque hay gente que viene de diferentes lugares del mundo antes de abordar. Los aviones tienen un recambio de aire muy frecuente, sin embargo, como recomendación, no debe ser obligatorio, como repito. Los buses interprovinciales también deberían, es recomendable, sobre todo a las personas vulnerables, pero obligatorio no es el momento. No es el momento de alarmarnos, es el momento de recordar lo que hicimos. Y también es importante recordar que hay cosas que se plantearon para que se queden, ¿no? Como el lavado de manos. El lavado de manos protege, aunque uno a veces no lo crea tan lógico, contra otras enfermedades respiratorias como los resfríos. Los resfríos se transmiten más por las manos, por los objetos que una persona toca, porque cuando uno está resfriado, estornuda, tiene secreciones, se toca, se limpia, toca objetos y otros. Sobre ese punto, doctor Gosser, lo que se observa a veces, Diana, también es que en este tiempo muchas personas, no sé, se me ocurre en un banco, en una institución pública, va a trabajar incluso con algunos síntomas de gripe, ¿no? Entonces, allí debería entrar a tallar también la responsabilidad tanto de la persona como del empleador. Efectivamente, ese es un punto importante que hemos notado. No tengo una medición con un estudio, pero en los últimos meses ya las personas, tanto las personas que se enferman como los empleadores, los jefes inmediatos, no facilitan que una persona que tiene síntomas respiratorios tenga licencia por enfermedad. El problema es que contagian a otros, y estos que contagian a otros de repente son jóvenes también, pero tienen personas vulnerables a su alrededor. Entonces, eso es una cosa muy importante de señalar. Y sobre ese punto, doctor Gosser, ¿usted considera que de repente se está subestimando un poco los efectos de esta subvariante eje 5? Porque hay quienes dicen, bueno, sí es cierto, se transmite mucho más rápido, pero no es tan mortal como el inicio de la pandemia.
¿Cuál es el verdadero riesgo del incremento de casos de esta subvariante? La enfermedad efectivamente no ha mostrado ningún estudio, ninguna observación en ningún país, especialmente en Estados Unidos, que es donde han tenido la mayor cantidad de casos, que sea más letal, que sea más agresiva, que cause un mayor porcentaje de complicaciones. Sin embargo, el problema está en que si es que no tomamos las precauciones que ya conocíamos, ventilación, lavado de manos, uso de mascarillas para las personas vulnerables, entonces la transmisión puede crecer muy rápidamente. En este momento la transmisión es baja, pero al mismo tiempo esto es importante explicar a la población. Es baja, sin embargo, algunas personas se pueden complicar. Todavía los hospitales tienen pacientes con COVID y tienen pacientes en UCI y tienen pacientes que fallecen. Entonces, no es una simple gripecita, pero no es un momento de alarmarse, sino de preocuparse y de ocuparse. ¿Qué es ocuparse? Vacunarse. Por supuesto. ¿Qué es ocuparse? Ventilar. ¿Qué es ocuparse? Lavarse las manos y estar atento a lo que digan las autoridades de salud sobre esta situación. ¿Y cuáles son los síntomas, doctor Gosser? ¿Se parecen a las de las otras subvariantes o variantes o hay algo especialmente notorio en la Eje.5? Los síntomas son similares. Okay. Algunas personas dicen que hay un poco más de dolor faríngeo, pero eso no es llamativo. Yo quiero señalar que los síntomas son los mismos e incluso se parecen mucho a un resfriado, por lo cual es importante que ante un síntoma respiratorio las personas puedan tener acceso en los establecimientos de salud a una prueba para descartar que sea COVID y evitar que se transmita, porque nuevamente, de acuerdo a su pregunta anterior, el problema no es que sea más severo, el problema es que si la transmitimos muy rápido, nuestros servicios no van a alcanzar. Pero en este momento eso todavía es posible. Es importante que se intensifiquen las campañas de vacunación, no solamente por los medios tradicionales de diferentes tipos, sino también trabajando con la comunidad. Eso lo saben hacer las regiones, las redes. Hay que acercar la vacuna, ¿no? Claro. Con los agentes comunitarios, con los líderes de la sociedad, para que vuelvan a vacunarse. Los vacunatorios, muchos de ellos están vacíos. He visto algunos que están vacíos y hay vacunas, hay personal. Y probablemente haya que revisar estrategias para llegar más fácilmente a esa población que no se está vacunando. Y luego de la pausa le voy a pedir, doctor, que responda a la siguiente pregunta, porque hay muchas dudas sobre el tema de la vacunación. Hay personas que dicen que han acudido a centros de salud, pero que lamentablemente no se pueden vacunar porque ya tienen la vacuna de la influenza. Todas esas dudas nos las va a responder el doctor Ernesto Gosser tras el corte. Volvemos. Con Sabatina nos acompaña el doctor Ernesto Gosser, profesor asociado y coordinador de la Maestría de Salud Pública y Salud Global de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor, le consultaba antes del corte sobre esta información que tienen algunos ciudadanos cuando acuden a determinados centros de salud, ya sea postas o hospitales. Les han indicado algunos que si en esa semana se vacunaron, por ejemplo, contra la influenza, ese mismo día no pueden recibir la vacuna bivalente. ¿Esto es así? ¿Hay una prescripción, una contraindicación? No hay ninguna contraindicación y esta es una oportunidad para actualizar tanto a los colegas profesionales de la salud y también a la población de que no existe ninguna contraindicación. De hecho, en muchos sitios se está vacunando contra la influenza y contra COVID acá en el Perú y sin mayor problema. En algunos casos incluso uno tiene que ponerse varias vacunas al mismo tiempo, a pesar de que digamos, las personas piensen que pueda hacer daño. No hace daño, porque cada vacuna está preparada para decirle al cuerpo, protégeme contra A. Okay. La otra vacuna, protégeme contra B. Entonces van por canales distintos. Uno puede ponerse 4 o 5 vacunas. De hecho, las personas que viajan a sitios donde hay prevalencia de varias enfermedades y no están protegidas, se vacunan contra varias enfermedades. No les va a chocar.
Y a los colegas de salud deben repasar y actualizarse porque no hay ninguna contraindicación para ponerse varias vacunas al mismo tiempo. Doctor Gosser, y si bien el protocolo de inmunización se ha actualizado en nuestro país, ¿debemos vacunar a los pequeños entre 6 meses y 5 años? ¿Es conveniente que se pongan la bivalente también los niños? Sí, es conveniente que los niños se pongan la bivalente, pero eso me hace recordar un tema bastante importante para los niños. Y este es que los niños deben vacunarse contra las enfermedades prevalentes. El calendario de vacunaciones del Perú, del Ministerio de Salud, es uno de los mejores, no sé si del mundo, pero de Latinoamérica con seguridad. Tiene 26 vacunas y lo que decía antes, hay vacunas que se llaman pentavalentes. Pentavalente quiere decir que protege contra 5 enfermedades. Entonces no les va a chocar. A los niños les hemos puesto esas vacunas desde hace muchos años. Ningún niño ha tenido una reacción adversa por eso. Doctor, voy a hacer una última consulta, por favor. ¿Dentro de poco podría llegar una nueva vacuna contra la COVID-19? Sí, en Estados Unidos se está haciendo la evaluación de una nueva vacuna que va a proteger contra un descendiente de la XBB, que es una recombinación de varios tipos de Omicron. Y esa probablemente tenga una alta protección contra esta y las variantes que se están produciendo. Hay otras variantes que todavía no tienen importancia grande, están siendo monitoreadas. Entonces, pienso que es importante que los expertos del Ministerio de Salud, y yo estoy seguro que lo están haciendo, sigan monitoreando y eventualmente aseguren la compra de eso para que llegue en el momento oportuno. Y esa vacuna debería destinarse primero a la población vulnerable, que son los adultos mayores, las personas con comorbilidades, con diabetes, hipertensión. Y ya se pusieron la bivalente, por ejemplo. Los que ya se pusieron la bivalente. Claro. Muy bien, doctor Gosser, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la Rotativa del Aire, doctor Gosser. Muchas gracias. Antes de terminar, por favor. Antes de terminar, quisiera compartir con ustedes y con la teleaudiencia y los oyentes por la radio, que la Universidad Peruana Cayetano Heredia está lanzando la segunda promoción del diplomado del uso medicinal de cannabis, la evidencia científica y la salud pública. Este diplomado se cierra a fines de septiembre, los registros, y empieza el 11 de octubre. Esta es la segunda oportunidad que se hace este diplomado, y hemos tenido el año anterior a personas que han venido de otros países. Y es importante entender cómo y por qué se usa y cuáles son las regulaciones que permiten que podamos utilizar una herramienta terapéutica que mejora la calidad de vida de la población que tiene enfermedades que se pueden cubrir. Doctor Ernesto Gosser, muchas gracias por esta valiosa información en torno a esta subvariante de la COVID-19. Son las 7.